Vamos a hablar un poco de aceros inoxidables. Es un tipo de material eh, ferroso también, con un grado de aliantes. ¿Listo? Ya han visto, creo que solubilidad en aceros al carbono con mi compañero Carlos Ramos. Por cierto, soy Luis Maldonado Grande, pertenezco al área comercial de la compañía. Ya vengo desempeñándome en el cargo de promotor técnico cerca de 10 años. ¿Ok? La soldadura nunca deja de sorprendernos y todos estamos acá para aprender y vamos a ver qué provecho podemos sacar de este curso. ¿Ok? Cualquier comentario o pregunta al finalizar, por favor, el curso lo vamos a hacer. Como les vuelvo a mencionar, es un tema bastante extenso, voy a tratar de avanzar y seguramente vamos a tener muchas preguntas al aire. ¿Ok? Vamos a tener al finalizar la presentación 10 minutos de preguntas en las cuales vamos a poder intercambiar opiniones y poder ayudarlos en lo que pueda. Igual van a tener mi información de mi correo para que puedan escribirme luego y poder brindarles alguna ayuda. ¿Listo? Ok, entonces comencemos. Aceros inoxidables. Nosotros podemos definir a los aceros como aleaciones ferrosas que tienen un mínimo de 10.5% de cromo en su composición, acompañado por un porcentaje bastante importante también de níquel, ¿ok? Como segundo elemento aliante de mayor importancia. Y luego, dependiendo de qué tipo de acero inoxidable sea, vamos a ver que podemos adicionarle molibdeno, níquel, cobre, titanio, etc., etc. Aliantes que van a mejorar ciertas propiedades de los aceros, ¿ok? De los aceros inoxidables. ¿Por qué siempre buscamos aceros inoxidables y por qué se le denomina así? Porque efectivamente, ¿no? Su principal característica es su alta resistencia a la corrosión. Esta viene dada pues porque los aceros inoxidables forman una capa de óxido protectora, ¿no? Una capa pasivante que le dicen algunos, ¿ok? Una capa de óxido de cromo que es como una coraza que protege a los aceros inoxidables de los medios en los cuales se ubican y los protege pues de la corrosión, ¿no? Esto se forma espontáneamente al poner la superficie del acero inoxidable limpia en contacto con presencia de oxígeno, ¿no? Automáticamente el cromo de la superficie va a empezar a formar óxidos de cromo y estos van a llegar a tener cierto grosor, ¿no? De 1 a 5 nanómetros, ¿ya? De espesor que van a contribuir a proteger el material base, ¿no? No es como los aceros al carbono, ¿no? Los aceros al carbono no tienen esta propiedad, excepto algunos casos en particular que se le adiciona ciertos aliantes y también forman una capa de óxido protectora, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué elegir aceros inoxidables? Ya lo dijimos, una de sus principales características, resistencia a la corrosión, resistencia a altas y bajas temperaturas, ya lo vamos a ver, pueden trabajar a temperaturas de 600 grados Celsius, 400 grados Celsius, y también pueden trabajar a temperaturas criogénicas, ¿no? Sin comprometer la integridad estructural del componente que has fabricado. ¿Ya? La facilidad de fabricación es muy manejable, puedes rolarlo, doblarlo, ¿no? Y no vas a tener pérdida de propiedades mecánicas o físicas en estos procesos, lo que lo hace muy versátil, ¿ok? La resistencia mecánica es muy superior a los aceros convencionales, ¿ya? Y también es una forma de, de seleccionar los aceros inoxidables, ¿ya? Hay algunos que lo seleccionan no por estas razones, sino por la estética, ¿no? Por ejemplo, ahora se está poniendo mucho en uso las barandas inoxidables, ¿no? En los edificios modernos ahora ves mucho de aceros, de barandas de aceros inoxidables, soporte de ventanas de aceros inoxidables, ¿no? Para la apariencia estética de las edificaciones. La higiene, ahí todo el sector alimenticio utiliza aceros inoxidables, ¿no? Este, es un material que ayuda mucho a la sanidad del tema alimentario, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un beneficio extra.
y la alta vida en el servicio. O sea, que este producto pues va a tener muchos años de ciclo de vida, ¿no? Después de fabricado, ¿no? Cualquier tanque, cisterna, una cocina. Ahora ven muchos en el mercado local están saliendo las parrillas de aceros inoxidables y todo, ¿no? Estos componentes o estos accesorios de cocina y todo tienen mayor duración comparando con los accesorios que simplemente son de aceros al carbono con una película protectora, ¿no? ¿Por qué? Porque este material se autoprotege con el óxido de cromo, ¿ok? Actualmente vamos a clasificarlo en 5 grandes familias que vamos a desglosar más adelante, ¿ok? Que son inoxidables ferríticos, inoxidables austeníticos, inoxidables martensíticos, inoxidable austenoferríticos, comercialmente, y todos lo conocemos como los dúplex, tienen aproximadamente 50% de estructura austenítica y 50% de estructura ferrítica. Y luego vienen los aceros inoxidables endurecidos por precipitación. ¿Ok? De estos últimos no vamos a hablar mucho, es bastante puntual su aplicación. Nos vamos a centrar un poco más en los austeníticos, que es como que una aplicación del día a día. ¿Ok? Los austeníticos los tenemos todos al frente, ¿no? Desde que te subes al bus y encuentras una baranda de aceros inoxidables, debe ser un austenítico o un ferrítico. ¿Ok? Entonces nos vamos a centrar mucho en estos inoxidables para poder ayudarlos con la soldabilidad. ¿Listo? Ok. Así como ustedes vieron en la clase anterior del diagrama hierro-carbono, en este material vamos a tener también ciertos diagramas, ¿no? Dependiendo del inoxidable o de la familia de inoxidables que vamos a estudiar. Pero el diagrama básico va a ser el diagrama hierro-cromo, ¿no? A este diagrama hierro-cromo, si tú le aumentas ciertos aliantes, vas a modificar todas estas zonas, ¿no? Por ejemplo, si tú le aumentas carbono, es un elemento que va a estabilizar austenita, pero también forma carburos y va a modificar toda la zona amarilla, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ok, si tú aumentas carbono, puedes afectar esta zona, ¿no? De la austenita y el carburo, ¿no? Los carburos también que forman carburos de cromo, ¿ok? Si tú aumentas níquel, va a estabilizar austenita, esta zona amarilla va a empezar a crecer. Y así, ¿no? Vamos a tener varios. Si tú aumentas molibdeno, desplaza la austenita, pero a menores porcentajes de cromo, ¿no? Hay diferentes comportamientos que lo pueden revisar luego, ¿ok? Pero esta es la base para las demás familias. ¿Listo? Este es un diagrama hierro-níquel, es un diagrama para aceros inoxidales austeníticos. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar básicamente en esta zona, ¿no? Esta zona es la que nos importa, la austenita. Vamos a hablar mucho de austenita, ferrita, ¿ya? Son fases del acero, ¿ok? Que ya lo han tocado igual en aceros al carbono y debemos de tener un concepto claro, ¿no? Son fases del acero inoxidable en este caso, ¿ya? ¿Ok? Entonces, el contenido de níquel como segundo elemento principal de la aleación caracteriza a estos inoxidables austeníticos, ¿no? El níquel se utiliza para suprimir la transformación de austenita. ¿Qué quiere decir esto? Que el níquel va a tratar de que la solidificación del inoxidable sea en esta fase, ¿no? En austenita, justamente por eso viene su nombre. ¿Cuál es su característica? No sufren transformación alotrópica. La transformación alotrópica es básicamente que no tiene variación de microestructura cristalina, ¿ya? Así que no sufre esta transformación, ¿ok? Son no magnéticos, por eso que mucha gente cuando tú vas a comprar inoxidable o vender inoxidable y no tienen una información clara de qué tipo es, lo primero que hacen es pegarles o acercar un imán, ¿no? Para ver qué calidad inoxidable es. Esto es muy básico porque hay algunos inoxidables austeníticos que presentan
algún magnetismo luego de ser usados o soldados, ¿no? Ya vamos a ver por qué, ¿no? No pueden ser endurecidos por temple, solamente por acritud, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener esta función. El temple es un tratamiento térmico donde se le eleva la temperatura y tiene enfriamientos bruscos, ya sea al aire o en algún fluido, ya sea aceites, agua, ¿no? Que enfrían rápidamente el material y cambian la composición química. Pero en este caso, en particular, no sucede esto, ¿no? Si tú agarraras un acero de carbono, de mediano carbono, elevas la temperatura a una temperatura donde va a haber cambio de, de fase y la enfrías bruscamente, van a cambiar, ¿no? Todas se van a endurecer, van a aparecer fases duras, va a aparecer cementita, va a aparecer martensita, ¿no? Y van a comprometer las características mecánicas y físicas del material que tú estás aplicando el temple, ¿ok? Entonces, esto no pasa con los aceros austeníticos. Por eso, que cuando ya vamos a ver igual más adelante, cuando tú sueldas un acero austenítico y ves que estás aportando mucho calor, lo mejor es agarrar un trapo con agua y ponerlo encima, porque no vas a endurecer la zona afectada por el calor ni la soldadura, porque no tiene cambio microestructural, ¿no? Entonces, es por eso que tú ves que los aceros inoxidables austeníticos están soldando y hay alguien que está enfriándolos para controlar la deformación que hay, ¿no? Y esa deformación la vamos a ver por qué se da más adelante, ¿ok? Las ventajas de este acero son aceros inoxidables muy resistentes a la corrosión, son dúctiles y muy tenaces, incluso a temperaturas bajo cero, por eso que son también muy usados en lo que es la industria criogénica, ¿ya? Se sueldan sin dificultad, no hay mayores cuidados, más que ciertos que vamos a hablar más adelante, ¿ok? Pero también tiene sus desventajas, ¿no? Susceptibilidad a precipitación de fases secundarias, carburos de cromo. Los carburos son componentes duros, fragilizan cualquier elemento metálico, ¿no? Entonces, siempre es bueno evitar que se formen carburos, ¿no? Los controlamos, se van a formar, sí, pero en porcentajes controlables, ¿ok? La fase sigma es una fase intermetálica, ¿no? Compuesta por carburos de cromo, eh, diferente a la estructura del material, ¿ok? Esta fase sigma es muy controlada en la soldabilidad de los aceros inoxidables. A nosotros no nos conviene formar mucha fase sigma, ¿no? Y eso lo vamos a controlar con ciertas características de soldeo, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Propiedades mecánicas de los aceros inoxidables austeníticos. Los aceros inoxidables austeníticos, como le dije, no tienen tratamientos térmicos, ya no se endurecen con temple, pero sí se endurecen por deformación. Entonces, el endurecimiento de un componente, de una estructura, es porque estás modificando la cristalografía o la estructura interna del metal, ¿no? Y esto se produce con deformaciones en frío para los aceros inoxidables austeníticos. Acá estamos agarrando una, una referencia del inoxidable 304, ¿ya? Donde vemos cuanto más deformación tiene, van a ir cambiando ciertas características. En este caso, la resistencia a la tracción, como ustedes ven, cuanto más deformación tenga en frío, va aumentando. Pero esto nos trae otra desventaja, que la elongación va disminuyendo, o sea, se vuelve un material, si bien es cierto, resistente, duro, porque la dureza también empieza a ascender, pero muy frágil, ¿no? Por eso que ya no tiene porcentaje de elongación. Y a nosotros, pues, un elemento muy duro no nos conviene en ciertas estructuras. Para ciertos trabajos sí nos conviene utilizar materiales de alta dureza, ¿no? Como son el caso de recubrimientos duros en soldadura o protección de ciertos materiales que están expuestos a abrasión, impacto, y a eso también lo van a ver seguramente más adelante en otro tema. ¿Ok? Listo, esto es para que
se den una idea de cómo funciona el endurecimiento en los aceros inoxidables austeníticos, ¿no? Dentro del mercado vamos a encontrar varios tipos, ¿ya? Lo más general que encuentras son 304, 309, 316. Esto es como que el pan de todos los días, ¿ya? Acá falta uno más, que se escapó por ahí, pero es el 308, ¿ok? Esos 4 inoxidables lo vas a encontrar día a día en el mercado, ¿ya? ¿Ok? Es algo que siempre vas a encontrar. 316 son resistentes a medios corrosivos, ¿ya? 309 lo usamos mucho como material de aporte, más no como material base. Por eso que sí vas a encontrar soldadura 309, pero el material base es un poco usado, ¿no? El 304 sí lo encuentras como material base, mucho material base de 304, ¿no? Todas las eh, parrillas que tú ves en la carretera central, si los que son de Perú o los que nos están escuchando de otros lados, el tema de accesorios de cocina también son parte de aceros inoxidables y generalmente son de 304 y 308, ¿ok? Y estos son con su composición química aproximada de cierto fabricante, ¿no? Dependiendo del fabricante va a cambiar, pero siempre están dentro de un límite, por eso que pueden clasificarlo dentro de ICI, ¿no? Que es el Instituto Americano de Hierro y Acero, ¿ok? Las propiedades físicas de los aceros inoxidables austeníticos van a variar dependiendo de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, el coeficiente de expansión térmica. Cuando ustedes suelden un inoxidable, siempre van a tener uno que van a sentir que el inoxidable concentra calor. ¿Por qué? Porque la conductividad térmica del inoxidable austenítico es 60% menor que de los aceros al carbono. ¿Esto qué quiere decir? Que concentra calor, o sea, no lo disipa rápidamente, ¿ya? Por eso que nosotros sentimos que los inoxidables calientan más, porque no disipan tanto calor, o sea, absorben calor, pero son muy lentos para trasladar ese calor. Por eso que nosotros sentimos que son muy calientes. Y eso nos afecta en algo, en esto, en el coeficiente de expansión. ¿Por qué? Porque su coeficiente de expansión es 50% mayor al de los aceros al carbono. ¿Y esto qué va a pasar? Si tú tienes un inoxidable y lo calientas, seguro el que tenga una parrilla lo ha notado. Cuando empiezas a calentar la parrilla, empieza a concentrar calor en la plancha y lo primero que va a hacer es se va a empezar a deformar. ¿Y por qué se deforma? ¿Por qué? Porque tiene un alto coeficiente de expansión, ¿ya? Se empieza a dilatar, ¿ok? Entonces, son dos puntos que debes de tener en cuenta. Y el otro es la temperatura de fusión de los inoxidables, ¿no? Es menor, ¿ok? Menor comparado a otros, ¿ok? Entonces, eso en qué nos va a afectar cuando nosotros apliquemos la soldadura, en que el charco de la soldadura es más fluido comparado con el charco de soldadura que se va a ver en aceros al carbón. Entonces hay que tener cuidado, ¿ok? ¿Listo? Y esto es otro dato, resistencia eléctrica de inoxidable austenítico es 6 veces mayor que los de los aceros al carbón. ¿Ok? Las aplicaciones de los aceros inoxidables austeníticos, tenemos aplicaciones marinas, en los cuales usamos generalmente los inoxidables 316, ¿ya? Aplicaciones criogénicas, aplicaciones domésticas, vemos acá los cubiertos, ¿ok? Aplicaciones industriales, construcción civil, etc., etc., ¿no? Aplicaciones a elevadas temperaturas y a bajas temperaturas. Ahora, por este tema del COVID, hay mucho transporte de oxígeno, ¿no? Pero el oxígeno que transportan, actualmente lo hacen unos cilindros verdes, que son de aceros al carbono. ¿Por qué? Porque el oxígeno que contienen está en fase gaseosa. Pero si tú quieres transportar mayor cantidad de oxígeno y hacerlo de forma gaseosa ocupa mucho volumen. ¿Cómo lo haces? En forma líquida, y para poder pasar el oxígeno a una forma líquida, estás con una temperatura criogénica, ¿no? Por debajo del cero, ¿ok? De 0 grados Celsius. Y ahí entra a tallar el traslado de oxígeno líquido en termos, ¿no? Como este tipo, ¿ok? ¿Listo?
También tenemos intercambiadores de calor, y esta es una aplicación industrial, línea de tuberías en bombas. Hay mucha ductería que se usa en la industria química, en petróleo, ¿no? De aceros inoxidables, ¿ok? ¿Listo? Pasamos a la otra familia, que son aceros inoxidables ferríticos, ¿ya? Donde vamos a tener lo siguiente, ¿no? En esta fase, o en este tipo de acero ferrítico, el cromo aumenta su porcentaje de participación o está dentro de 12-29%. Y el contenido de níquel se disminuye, ¿ya? Recibe nombre debido a que este nombre debido a que su microestructura es ferrita. Entonces, el rango de aceros inoxidables va a estar en toda la franja anaranjada, ¿ya? No va a tampoco cambiar de fase. Entonces, si tú tienes que lo calientas y lo enfrías bruscamente, va a tener cambios, no va a presentar cambios, ¿no? Tiene también esa ventaja. Generalmente, ¿dónde los encontramos? No sufren transformación alotrópica, uno de los beneficios. Son magnéticos, ¿por qué? Por esta fase. La fase ferrítica ya es un material magnético, ¿ya? La ferrita ya es magnética, ¿ok? Entonces, por eso que son magnéticos. No pueden ser endurecidos por temple, ¿por qué? Porque están en una sola fase, ¿no? Por más que tú calientes y enfríes bruscamente, se encuentran solo en este rango y no van a poder ser utilizados o no van a poder cambiar de microestructura, por eso también son alotrópicos, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Salvo ciertas excepciones donde entres a esta zona, ¿no? Esta zona generalmente está en aceros ferríticos que tengan 12-13% de cromo, o entren a esta otra zona, ¿no? Donde también hay partes, pero son muy puntuales, ¿no? Hay algunos ejemplos podrían ser inoxidables ferríticos 412, 430, que sí van a tener deformación alotrópica y van a tener, pues, definitivamente, van a ser endurecidos por temple, ¿no? Porque precipitan otra fase, ¿ok? La resistencia a la corrosión por cloruros, esa es una ventaja respecto a los austeníticos. Los austeníticos, si bien es cierto, son resistentes a corrosión, pero si tú lo pones frente a materiales que contengan cloruros, no van a tener tanta resistencia a la corrosión como los ferríticos. Ya los cloruros son un componente que no se lleva muy bien con los austeníticos, ¿ok? Los va a oxidar o los va a corroer, ¿ok? Ventajas de los inoxidables ferríticos: son inoxidables más económicos por el tipo de aleación que tienen. Tienen buena resistencia a la corrosión localizada por cloruros, ya vimos. Y las desventajas son susceptibles a crecimiento de grano por la microestructura que tienen, ¿ya? Susceptibles a precipitación de fases secundarias, carburos, fase sigma, ¿ok? Más difíciles de soldar que los austeníticos. ¿Por qué? Porque son susceptibles a precipitación de fases secundarias, ¿no? A los carburos más rápidamente que los austeníticos. Entonces, por eso que hay que controlar un poco mejor la soldabilidad de esto. Susceptibles a fragilización por hidrógeno. Este es un punto que también lo vieron en la charla anterior, ¿no? Cómo se da, seguramente ya lo han conversado. ¿Ok? Los inoxidables martensíticos son aleaciones que pueden endurecer por tratamiento térmico. Transformación martensítica también lleva su nombre por la fase que contiene, ¿no? Y este sí es un inoxidable que se va a endurecer por temple. Son magnéticos y tienen buena resistencia al creep. ¿Qué es el creep? El creep son deformaciones lentas y retardadas en el tiempo, ¿no? Que van a estar, son deformaciones bajo esfuerzos a largo tiempo, ¿ya? Van perdiendo su longitud y pueden ocasionar daños dentro, por ejemplo, de equipos de maquinaria, ¿no? Imagínate, pues, que tú tengas, no sé, engranajes o algún componente exacto. Si no tiene buena resistencia al creep, al mismo trabajo que está expuesto de tensiones, pueden hacer que estas medidas cambien. Y si varían, ya no van a tener, pues,
el uso que le dabas antes, ¿no? Y puede afectar a todo el componente mecánico. Entonces, por eso que siempre que vas a tener elementos de máquinas que van a estar expuestos a tensión, ¿ya? Tienes que buscar un componente que tenga buena resistencia al creep. De estos inoxiales martensíticos, también más adelante vamos a ver, también se fabrican instrumental médico, ¿no? Por esta última característica que es la resistencia al creep, que no tiene deformación, ¿no? A trabajo, a tensiones. Son inoxidables, sus ventajas son inoxidables muy resistentes mecánicamente, dureza por temple y revenido, ¿ya? O sea, sí se le puede hacer tratamiento térmico. Son poco tenaces y difíciles de ser soldables. Lo decimos difíciles porque sí hay que tener ciertos cuidados que lo vamos a ver, ¿no? Desventajas, susceptibles a precipitación de fases secundarias, solo carburos. Son los que más hay que controlar en este tema porque son muy susceptibles a formar carburos de cromo, ¿ya? Son componentes duros, ¿ok? Poseen baja resistencia a la corrosión, comparado con los austeníticos y los ferríticos, ¿ok? Pueden fragilizar por corrosión bajo tensión y por hidrógeno, ¿ya? Listo, algunos inoxiles martensíticos son los que están acá en la lista. Generalmente en el mercado vas a encontrar el 410 o el 410 modificado con cierta aleación, ¿no? Generalmente se utiliza mucho para lo que son componentes de turbinas, ¿no? Aceros que son base para rodetes Pelton, rodetes Francis, ¿no? Que son componentes para hidroeléctricas y generación de energía, ¿ya? Esos componentes se fabrican de materiales inoxidables martensíticos. Acá tenemos, por ejemplo, un rodete Pelton. Este es una aplicación clásica que se tiene en el mercado. Y nosotros somos un país de alta demanda eléctrica, pero también que producimos o tenemos altos recursos hidrobiológicos, con los cuales tenemos una presencia de centrales hidroeléctricas y microcentrales hidroeléctricas, donde usan muchas turbinas, ¿no? Turbinas Pelton, turbinas Francis, y todas esas turbinas generalmente son de aceros, o son de aceros martensíticos, ¿ok? ¿Listo? Aplicaciones, carcasas de bombas, cuerpos de válvula, compresores, son muy resistentes al desgaste, ¿no? Por la característica del material base, ¿ok? El otro tipo de aceros es el acero inoxidable dúplex, ¿ya? Son aleaciones con base hierro, con cromo, molibdeno y una cantidad de estabilizadores de austenita, ¿no? Níquel y nitrógeno, para lograr el balance deseado entre fases ferríticas y austeníticas, donde deriva la denominación de dúplex. Para que sea considerado dúplex, más o menos el porcentaje de ferrita y austenita tiene que estar en un 50%, ¿no? ¿Ok? Entonces, el nitrógeno es un elemento que nos ayuda a desplazar las zonas gamma y sigma, ¿no? A mayores contenidos de cromo, porque y va a generar esto un tema de fase austenítica, ¿ya? El nitrógeno también aumenta el límite de fluencia y reduce la velocidad de formación de compuestos intermetálicos frágiles, ¿no? Los carburos, la fase sigma lo desplaza un poco dentro de la gráfica, ¿no? El molibdeno mejora la resistencia a la corrosión por picaduras y rendijas, son tipos de corrosión, ¿ya? Otras características, no se pueden templar, son magnéticos por la presencia de ferrita en su estructura, resistencia a la corrosión por cloruros, porque la ferrita es, ya vimos anteriormente que una de sus ventajas es la resistencia al cloruro, y este inoxidable dentro de su estructura tiene ferrita, ¿ok? ¿No? Resistencia a la corrosión intergranular debido al bajo contenido de carbono en su estructura, ¿no? Este es un porcentaje de carbono aproximado de un dúplex. Esta es una fotografía de un dúplex 2205, ya que es un dúplex que generalmente lo vas a encontrar en el mercado, en la industria, generalmente en la industria química, ¿ya? Ahí los vas a encontrar como aplicación, ¿ok? Son aceros muy resistentes, ya les dije, mecánicamente.
son tenaces. Esto nos va a ayudar, ya lo vamos a ver más adelante, por qué nos va a ayudar. Son más tenaces que los ferríticos, pero menos que los austeníticos. Esto los limita un poco para trabajos de temperaturas criogénicas, ¿no? ¿Por qué? Porque los austeníticos tienen mejor comportamiento tenaz a bajas temperaturas. Fácilmente soldables entre comillas, hay que siempre verlo ahí, porque hay que cuidar igual que no se formen fases durante la soldadura, que vamos a conversarlo más adelante. Muy buena resistencia a la corrosión localizada en presencia de cloruros por la fase ferrítica, ¿no? Desventaja, susceptibles a precipitación de fases secundarias, ¿no? Carburos, fase sigma, fase chi. La fase chi, para que lo tengan en cuenta nada más, es una fase que ayuda o es de transición para que se forme fase sigma, ¿no? Entonces, la fase chi ayuda a formar fase sigma, ya es una fase de transición. Como le dije, es bastante extenso el curso, así que van a ver cosas que tienen que ir apuntándolas y luego lo comentamos. ¿Ok? Aplicaciones de los dúplex, industria de la generación de energía, industria offshore, por el tema de la resistencia a la corrosión de cloruros, ya industria química, intercambiadores de calor, buques tanque, ¿no? Recipientes a presión. ¿Por qué buques tanque? Porque por la alta resistencia mecánica que tienen estos materiales, ¿no? Ya lo vamos a ver ahorita, son características que lo comprenden. Como les dije, lo que más van a encontrar en el mercado, los que son soldadores o los que van a trabajar en soldadura o trabajan en soldadura, por ahí se han cruzado, siempre es el 2205 o el 2507, ¿no? Es lo que más se van a encontrar. Ya es uno de los inoxidables dúplex más usados dentro del mercado. ¿Listo? Esto sí como información, como les dije, aceros inoxidables endurecidos por precipitación son aceros inoxidables de tipo cromo-níquel que contienen adicionalmente otros elementos de aleación como son el cobre y el aluminio, que favorecen la precipitación de fases secundarias y elevan significativamente la dureza, la dureza y resistencia mecánica del material cuando es sometido a un tratamiento térmico de envejecimiento, ¿ya? Estos aceros pueden ser de tipo martensíticos, semiausteníticos o austeníticos, ¿no? O sea, dentro de esto se puede clasificar todavía, ¿ok? Solo por la adición de estos dos componentes, ¿no? Cobres y aluminios. Se endurecen por tratamiento térmico por precipitación, formación de partículas intergranulares muy finas, fases laves, níquel, carburos, fosfuro. Buena soldabilidad y son magnéticos, ¿no? Por todas las fases que generan dentro de su estructura. ¿Ok? Son aceros inoxidables muy resistentes mecánicamente, ¿ya? Dureza después de tratamiento térmico hasta 48 Rowell C. No son tan duros como los martensíticos. Ductibilidad y tenacidad aceptable, ¿ya? Desventaja, resistencia a la corrosión limitada, ¿no? Por las fases que generan, ¿ok? Puede fragilizarse por corrosión bajo tensión y por hidrógeno. ¿Listo? ¿Ok? Algunas aplicaciones, componentes aeroespaciales y marinos, ¿no? Tanques de combustible, parte de bombas, ejes, pernos, sierras, cuchillas y juntas tipo fuelle flexible, ¿ya? No lo vemos mucho en el mercado porque no tenemos industria que desarrolle componentes o accesorios para este sector, ¿no? Para equipos aeroespaciales, ¿no? O equipos de naves, de aviones y todo eso. No tenemos una industria tan desarrollada todavía. Sí la vamos a encontrar seguramente puntualmente en algún cliente. ¿Ok? Haciendo un resumen de propiedades mecánicas dentro de los aceros inoxidables, vamos a tener a los austeníticos como la resistencia a la corrosión. Luego vienen los dúplex como mayores resistentes a la corrosión. Ferríticos, martensíticos y los pH, ¿ya? Pero las características mecánicas, ¿no? Van desde los más resistentes, los pH, por eso que son muy usados en la industria aeroespacial, luego los martensíticos, pero estos tienen un problema, ¿no? Que no tienen tanta ductibilidad como los dúplex. Por eso que los dúplex tienen buena participación en componentes que van a necesitar alta demanda de resistencia mecánica,
¿Ya? Ok. Los austeníticos, su respuesta magnética. ¿Por qué dice generalmente no? Porque hay algunos austeníticos que van a tener cierto grado de, cierto grado de magnetizarse, ¿no? Una magnetización leve, que algunos los van a notar y a pensar que no es austenítico, pero generalmente lo catalogamos como que no tiene respuesta magnética, ¿no? Luego los demás aceros inoxidables sí tienen respuesta magnética. Grado de endurecimiento con deformación en frío, los austeníticos son muy altos, ya vimos que se pueden endurecer, pero no los demás, ¿no? Los demás tienen medio. Resistencia a la corrosión, austenítico alta, dúplex muy alta y el resto media, ¿ok? Endurecibles por trabajo en frío, como les dije, el dúplex, el ferrítico no, el martensítico sí se puede endurecer con temple y revenido, tratamiento térmico, ¿no? Y bueno, los otros aceros que su mismo nombre lo indica, que son endurecidos por precipitación, ¿ok? El impacto. Esta es una propiedad muy importante cuando se van a trabajar con temperaturas bajo cero, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos materiales tenaces. ¿Y cómo sabemos que un material es tenaz? Sabiendo el grado de impacto o la energía absorbida en un ensayo de impacto que tiene el material, ¿no? Y ahí vemos que los austeníticos son los que tienen mejor absorción de impacto a bajas temperaturas, ¿ok? Por eso que pueden trabajar a temperaturas criogénicas, ¿no? La curva para el resto de aceros inoxidables desciende muy rápidamente a partir de menos 50 grados Celsius, ¿no? A partir de menos 50 grados Celsius no podrías usar, ¿no? Ninguno de estos aceros. Y definitivamente el martensítico ni siquiera lo puedes usar a partir de 0 grados, ¿no? Es muy bajo la absorción de energía que va a tener, o sea, no es muy tenaz el material, ¿ya? Entonces, con esas características ya vamos viendo dónde podemos usar los materiales según su clasificación. ¿Ok? Y ahora sí vamos un poco más a soldabilidad. Vamos a centrarnos un poco más en austeníticos, que es la familia que más usamos, ¿ya? Pero vamos a ver, vamos a también dar recomendaciones de los inoxidables ferríticos, martensíticos, dúplex, para que puedan tenerlo en cuenta. ¿Ok? Factores a tener en cuenta en los inoxidables austeníticos, propiedades físicas, ¿no? Coeficiente de dilatación elevado y conductividad térmica baja. Ya lo vimos, contracción de la junta soldada, deformación, tensiones residuales. ¿Ok? ¿Qué precauciones tenemos que tener para eliminar esto? Bajo aporte de calor. ¿Cómo se aporta calor en la soldadura? Con dos cosas, ¿no? La soldadura o se da en un charco de soldadura que aporta energía suficiente para fundir el material base, ¿no? Entonces, tú tienes control sobre ese charco de soldadura. ¿Y qué control tienes? En el caso de electrodos, cuando usas electrodos, tienes el control de amperaje y también de altura de arco, ¿no? ¿Ok? Entonces, para que tú bajes el aporte de calor, tienes que trabajar con amperajes lo más bajos posibles, ¿no? De esa manera bajas el aporte de calor. También depende mucho del tiempo que esté activo el arco en la superficie del material que tú estás soldando, ¿no? Entonces, cuando un soldador oscila, por lo general demora más en soldar y ese aumento de tiempo hace que el aporte de calor aumente. Por eso que generalmente si tú tienes que controlar mucho el aporte de calor, es prácticamente prohibido que osciles. Solamente se hace corrones de soldadura rectilíneos, ¿no? Sin oscilar, ¿ok? La distribución del calor lo más simétricamente posible es otra forma. Ver si tú sientes que ya concentró mucho calor en la zona donde estás soldando, tratar de empezar a soldar por otro lado donde todavía el material no tenga tanto aporte de calor, ¿no? Reducir el embridamiento de la junta. Embridamiento, por ejemplo, cuando haces una junta necesitas soportes, pegas, ¿no? O sea, armas puentes donde tú puedas tener
en posición la junta que vas a soldar. A eso se le llama embridamiento. Si tú tienes un embridamiento en los aceros inoxidables muy alto, ¿no? ¿Qué teníamos? Que la contracción o la dilatación de los inoxidables es elevada, ¿no? Entonces, si está muy embridado, lo que vas a hacer son tensiones residuales que van a quedar ahí. Cuando tú saques estos elementos que los soldadores usan como apoyo para tener la junta, vas a tener tanta tensión concentrada dentro del cordón de soldadura que puedes provocar una fisura, ¿no? Por tensiones residuales en la soldadura. Así que hay que tener bastante cuidado. Hay que también tener mucho cuidado con la limpieza de la superficie, ¿no? Debemos evitar contaminantes como el carbono, ¿no? Puede afectar la metalurgia y las soldaduras. ¿Qué pasa con el carbono? El carbono en la superficie del inoxidable, ¿qué va a hacer? Va a formar carburos, ¿ok? Por eso que los inoxidables, cuando tú los compras, te venden con forrados, o bien sea con un material plástico, o forrados con papel soluble, ¿no? Tú solamente tienes que sacar la parte que vas a trabajar. ¿Por qué? Porque de esa manera evitas que se contamine la superficie del material. ¿Qué formaba el inoxidable en la superficie del material? Óxido de cromo, que era la capa protectora del inoxidable, ¿no? Que le da su característica de protección a la corrosión. Si tú contaminas esta superficie, lo que haces es empobrecer la cantidad de cromo que hay sobre esta superficie porque formas carburos de cromo, ¿ya? Entonces le vas a disminuir el grado de protección. O lo que puede pasar también es que tengas mucho contaminante y empieces a picar o empiece a aparecer puntos de oxidación en toda la superficie del acero inoxidable, ¿no? Por eso que trabajar con acero inoxidable es trabajar siempre en de manera limpia, ¿no? Hay que ser lo más limpios posibles. ¿Ok? La elección del material de aporte, en este caso, en este cuadro, vemos un material base 304, ¿ya? En el caso de los aceros en los aceros al carbono, nos íbamos por la siguiente regla, ¿no? Que la resistencia a la tracción o la tensión sea igual o superior a la del material base, ¿ok? ¿No? Nos íbamos con esa regla. Acá esa regla no sirve. Acá lo que nos sirve, porque dependemos mucho de los componentes que tiene el inoxidable, lo que nos sirve en realidad es la composición química. Entonces, el criterio para nosotros seleccionar un material de aporte, ya sea electrodo, alambres sólidos, aportes TIG, alambres tubulares, van a ser la composición química. El electrodo tiene que tener la composición química más cercana posible a la del material base, ¿ya? Para no precipitar o disminuir las características mecánicas y físicas de los inoxidables. Si tú le pones un inoxidable que no tenga o no esté muy cerca de la composición química, vas a afectarlo de tal manera que no cumpla su función, ¿ok? Regla básica, generalmente los inoxidables 301, 302, 304, 308, ¿ya? Se sueldan con inoxidables de clasificación E308. E308L, la L, ya, para que lo tengan en cuenta, indica que este aporte es de bajo porcentaje de carbono. ¿Ok? Entonces, si lo haces con un electrodo, un aporte que contenga la designación L, mucho mejor, porque tiene bajo porcentaje de carbono y no va a precipitar tantos carburos de cromo, porque el porcentaje de carbono, si tú tienes un aporte con mucho porcentaje de carbono, va a propiciar la formación de carburos, ¿no? Y eso le quita cromo al material y vas a precipitar fases que ya vimos que no son de utilidad dentro de los aceros, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver. Si ustedes quieren ahondar un poquito más en esto, para electrodos inoxidables pueden buscar AWSA 5.4, es la designación donde van a encontrar toda la clasificación de electrodos para aceros inoxidables, ¿ya? A5.9 para aportes y alambres sólidos y A5.22 para alambres tubulares, ¿ok? Con composición química y los requerimientos y los ensayos que necesitas para identificarlos, ¿ok? ¿Listo? Acá hay parte del material que te dan las normas, ¿ya? Por ejemplo, es un E308, la composición. Vamos a ver, mira. Un E308 normal
aproximadamente contiene 0.08 de carbono, ya de porcentaje. Lo comparamos con el L, más o menos baja al 50%, ¿no? Porque el L solamente tiene 0.04% de carbono, ¿no? Y les dije, pues, que el L indicaba eso, ¿no? Que baja el porcentaje de carbono en el material de aporte, ¿ok? Y así se va a repetir si tú comparas el 316 0.8 y el 316L 0.04, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener ese beneficio, ¿ok? De cómo identificarlos. Ahora, me dirán, pero ¿cómo yo elijo dentro de ese cuadro qué cosa con qué aporte voy a soldar? ¿Cómo usted lo elige? Ya, nosotros hablamos de una fase que era la ferrita, ¿no? La ferrita es muy importante dentro de los aceros inoxidables. Entonces, esa ferrita que debes de formar o debes de precipitar al soldar está dentro de un rango, ¿ya? Que debe ser de 5 a 15. Ahora la norma está pidiendo de 3 a 15, ¿ok? Entonces, para algunos materiales de aporte, ¿ok? Y ustedes miran, ¿y dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya, para eso usamos diagramas constitucionales, como es el caso del diagrama de Schaeffler o el diagrama WRC, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, entre Schaeffler y el WRC? Que el Schaeffler solamente considera para el níquel equivalente, que es una relación matemática que tenemos que tener, níquel, carbono y manganeso, ¿ya? Y para el cromo equivalente, cromo, molibdeno, silicio, niobio. Este de acá, el WRC, ya adiciona en su componentes, ¿ya? El nitrógeno, ¿ya? Los efectos que causa el nitrógeno dentro del inoxidable. Entonces, esto es muy fácil de usar, generalmente lo conocemos más, pero actualmente se está usando más este diagrama constitucional. ¿Ok? ¿Y cómo se trabaja acá? Fácil. Tienes el material base, que acá ya lo tienes en puntos, ¿ya? ¿Ok? Tienes que calcular las relaciones níquel equivalente, cromo equivalente, que ya están calculadas acá, ¿ya? Para tres aportes, ¿no? 307, 308 y 308L. ¿Ok? Haces el cruce, ¿no? Por ejemplo, el 307 tiene 21.9% de cromo, ¿ya? Está por acá. Y tiene 14.5 de equivalente en níquel, el otro vértice, ¿no? O sea, estará más o menos 14.5, estará por acá, ¿ok? Tienes ese punto, los unes, ¿no? Los unes con un segmento de recta, ¿ok? Ese segmento de recta tú lo vas a dividir según el tipo de proceso que estés soldando. Por ejemplo, para electrodos generalmente hablamos de una relación del 30%. O sea, desde el punto que tú ubicas el material de aporte, vas a dividir el 30% de la longitud y vas a poner un punto. Y esa es la zona que cae dentro del gráfico, ¿ya? Para que selecciones el material. Y esa zona que sale, tiene que estar entre 5 y 15% de ferrita, ¿ya? Es un poco más complicado de lo que les digo, pero esto generalmente se hace en una sola clase de 2 o 3 horas, ¿ok? Así que me van a disculpar si alguno no lo está entendiendo. Como les digo, al final van a poder preguntar o van a tener mis datos para luego poder ayudarlos, ¿ok? Entonces, una vez que tú indicas esos puntos, por cada material van a haber diferentes zonas, ¿no? Y entonces, el que tenga mejor comportamiento o el que esté mejor ubicado dentro de la zona del 5 al 15% de ferrita, ¿ya? El que tenga mejor ubicación es el aporte ideal. Y en este caso, el que va a tener mejor ubicación que el 307 es el 308 y el 308L. ¿Ok? Así que es por encima del 307, podrías usar el 308 o el 308L. El 307 también cae dentro de la zona aceptable, ¿no? Pero si tienes una que esté comprendido en una zona en una posición mejor, lo seleccionas, ¿ok? Y de esa manera sabes qué material de aporte vas a
utilizar. Es lo mismo, similar a lo que he hecho acá, se hace en este diagrama. ¿Ok? ¿Listo? Fisuración en caliente es un problema en la soldadura de inoxidables, austeníticos. ¿Por qué? Porque precipitamos fases, ¿no? Se produce segregación de elementos aliantes al proceso de solidificación hacia la fase líquida. ¿Qué elementos generalmente producen este efecto? El azufre y el fósforo, ¿ya? El azufre y el fósforo, y también vas a tener titanio niobio, ¿ya? Son elementos que van a producir o van a ser segregados hacia la fase líquida, ¿ok? ¿Cómo los controlamos? Reduciendo tensiones mecánicas, eliminando las impurezas, porque el azufre y el fósforo son consideradas impurezas dentro de los aceros, de cualquier tipo de aceros, ¿no? Garantizar el contenido de ferrita entre 5 y 15%. Para eso nos sirve, ¿no? Seleccionar el material de aporte que esté dentro de ese rango, y ese rango, al seleccionar un material de aporte que está dentro de este rango, estamos limitando la posibilidad de que se generen una fisuración en caliente. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ya? Estas fases que se generan generalmente tienen el punto de fusión más bajo, por eso que son tan peligrosas, ¿no? Entonces, y eso hace que en el momento que se está solidificando el cordón de soldadura, pero todavía tiene temperatura elevada, ¿ya? Se fisure en medio del cordón de soldadura, ¿no? Y siempre que te presente o se te da una fisura, ya sea en acero al carbono o en acero inoxidable, apenas termines de soldar y se dé en el medio del cordón de soldadura, siempre tienes que ir a ver todos tus cuidados que has tenido para que no se dé la fisuración en caliente, porque es un signo que ha sido fisurado en caliente, ¿no? Es muy distinto a los comportamientos de fisuración por hidrógeno, ¿ok? Esto se va a dar inmediatamente una vez que tú levantes el arco de soldadura y vas a ver que vas a tener la fisura, ¿ya? Hay que tener cuidado con ciertos aliantes. ¿Listo? Esto es con electrodos, ¿no? Ahora, pero los inoxidables actualmente también se sueldan con procesos semiautomáticos, como son el GMAO, el FECAO, ¿ok? Entonces, en el GMAO lo que cambia es, se identifica se da de la misma manera, ¿no? Agarras, ubicas el material de aporte que vas a soldar según la composición química del material base, ¿ya? Y luego solamente te queda en ver una variable adicional, porque en el proceso GMAO lo que hay es un gas protector, ¿ya? En el mercado, localmente, lo más usado es el argón y la mezcla argón CO2, ¿ya? ¿Ok? También hay argón oxígeno, pero el argón oxígeno tiene un problema, ¿ok? Por la presencia de oxígeno en el gas, va a presentar cierto grado de oxidación. Entonces, hay algunos fabricantes que los limitamos un poco en el uso, ¿ya? Ahora, esto de acá, el argón con el CO2, también puede tener un problema, que el CO2 del gas pueda pasar a la junta de soldadura. ¿Y qué va a pasar con ese carbón que entra a la junta de soldadura? Va a precipitar en carburos. Entonces, ¿cómo ayudamos o cómo evitamos que se dé este efecto? Utilizando materiales de aporte con designación L, de bajo aporte de carbono. ¿Por qué? Porque tenemos riesgo de que parte del carbono del gas protector pase al material base, ¿ok? ¿Listo? Y así vamos a tener cierta composición de gases. ¿Listo? Los gases, si quieres averiguar un poco más de este tema de protección gaseosa, lo vamos a encontrar en la AWS A5.32, ¿ya? Que es la norma que nos indica los procesos de soldadura con protección gaseosa, ¿no? GTAU, GMAU, FECAU, electrogas y plasma, ¿no? Y vas a encontrar
la recomendación con los grados de combinación de argón, carbón, dióxido de carbono, helio, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿ya? Por eso que figura. Él te va, en esta norma vas a encontrar la recomendación de qué gas usas según el material de aporte y el material base que vas a soldar, ¿no? Si ustedes quieren algo resumido, como le dije en el mercado, lo que más usamos con inoxidables es el 98% de argón con 2% de CO2. Es el gas más usado, ¿ya? No es muy comercial, ¿ok? Y si vas a hacer soldaduras fuera de posición me refiero a hacer soldaduras ascendentes en 3G o sobre cabeza, ¿ya? A esta mezcla le vas a tener que descontar o le vas a tener que agregar un porcentaje de otro gas. Tendrías que tener una composición de argón más helio más CO2, ¿ya? Esa combinación es la que utilizas cuando sueldas fuera de posición. Cuando tengas la posibilidad de hacerlo, compara el uso de los dos y te vas a dar cuenta que usando el 98% de argón más el 2% de CO2, la aplicación en posición forzada o de fuera de posición se complica un poco más que usando una mezcla de argón, helio y CO2. ¿Ok? Eso lo dejo para que lo puedan ver. ¿Ya? En el tema de tubulares, solamente tenemos dos opciones. El 80% o la mezcla de argón y CO2 y el CO2. ¿Ya? Es para el inoxidable. Acá muchos de ustedes estarán pensando, ¿qué está hablando el profesor? Está loco porque yo toda la vida he usado argón. Bueno, el argón solamente lo usamos cuando usamos el proceso GTAO, ¿no? ¿Y por qué se usa argón en GTAO? Porque nosotros necesitamos en el proceso GTAO, necesitamos de un ambiente que nos ayude a cerrar el arco eléctrico, ¿ya? Y el gas, aparte de proteger el material base, la zona de soldadura, todo eso, tiene que contener esta función de cerrar, de ionizar rápidamente para que el arco de soldadura sea estable, ¿no? Y ese beneficio lo tiene el argón, ¿ya? Hay también, dependiendo del material que tú vas a usar, dependiendo de las características que quieres darle a tu soldabilidad, mezclas de entre argón y helio, ¿no? Mayor aporte de calor, mayor penetración, le tendrás que ir subiendo el porcentaje de helio, ¿ya? ¿Ok? Eso es para GTAO. ¿Listo? Pero, como ustedes vieron, el inoxidable tiene que ser protegido del ambiente que lo circunda, porque el ambiente normal tiene agua en estado gaseoso, ¿no? Porque nosotros vivimos en una ciudad donde la humedad relativa pues es bastante alta, ¿no? Así que vamos a tener que cuidar también la parte de la raíz de la soldadura, ¿no? La parte posterior de la junta soldada, ¿ya? Y esto lo vamos a hacer con un gas de protección, ¿no? Este cuadro nos muestra qué gas de protección podemos usar en el caso de GTAO, o de cualquier otro proceso que requiera, ¿no? Generalmente usamos como gas de protección o gas de purga, también le dicen algunos amigos, el argón, ¿no? ¿Para qué? Para eliminar la presencia de oxígeno dentro de la tubería o dentro del componente que vamos a soldar y no oxide la raíz de la soldadura, ¿ya? Porque el oxígeno, al tener temperatura y oxígeno, el tema de la oxidación se acelera en los inoxidables, ¿no? Por eso que a la parte posterior del inoxidable que no está protegido, se va a formar como que un óxido de cromo negro, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Voy a avanzar, voy a correr, amigos, discúlpenme, ya estamos sobre las 7, les dije que es un tema bastante extenso y todavía nos falta, ¿ok? ¿Listo? GTAO, ya saben que el electrodo siempre va al polo negativo, ¿ya?
Y los gases de protección ya vimos, ¿no? Puedes usar argón, argón con helio, argón con hidrógeno, argón con nitrógeno, dependiendo de la aplicación que tengas. Generalmente en el mercado la mayoría usa argón 99%, ¿ya? ¿Ok? Para cualquier tipo de inoxidable que esté soldando. ¿Listo? Esto es lo que evitamos poniendo un respaldo gaseoso, ¿no? Acá es una tubería que está cortada y que no ha tenido ningún tipo de cuidado interno. Y esta es una tubería, ¿no? Que haciendo una purga interna, mira cómo se ve, ¿no? Limpio, no ha presentado oxidación alguna o corrosión, ¿ya? Para aceros inoxidables austeníticos, generalmente como gas de respaldo, se usa argón o una mezcla de argón-helio, ¿ya? Para los dúplex sí es un poco más complicado. Tenemos dúplex que usan argón, argón nitrógeno y helio. Así que hay que saber bien cómo lo vamos a hacer. Si tú quieres una recomendación de o una guía para seleccionar material de soporte en tuberías, puedes analizar el AWS 10.11, ¿no? Que es una guía de soldadura para poder identificar el gas de protección en el pase a raíz de tuberías, ¿no? Donde vas a soldar sin respaldo, ¿ok? O también vas a tener recomendación de los fabricantes, ¿ya? Vas a tener que generar este tipo de cámaras para poder eliminar todo el gas contaminante que tiene humedad para poder soldar y que se presente este tipo de acabado, ¿no? Sin ninguna presencia de óxidos, ¿ok? Esto hay varios componentes, hay varios tipos de equipos que te van a generar cámaras, ¿no? Y para más adelante vamos a ver que también hay otros más sencillos, ¿ya? El tema de la cinta de respaldo, ¿no? Cuando se usa alambres tubulares, generalmente son para componentes grandes. Si tú quieres evitarte el tema de tener accesorios que puedan ir cubriendo la parte de la raíz puntualmente o zonificadamente, hay este tipo de cintas, ¿no? Cintas tipo backing, ¿ya? Que en la parte central tienen fibra de vidrio, ¿ya? Que tú los pegas, ¿ok? Este, como un backing cualquiera, ¿ok? Y van a proteger de la zona circundante el material, el pase de raíz que está caliente, ¿no? Y ya no vas a tener oxidación presente cuando tú lo retiras, ¿ok? Esto de acá tienes que tener igual una guía de cómo desplazar y de cómo hacer, ¿ya? De cómo hacerlo, cuánto tiempo es, qué volumen tienes que desplazar. Generalmente la, la distancia que debe haber en esta zona, desde la zona de soldadura o de la junta a tope, tiene que tener 200 milímetros, ¿no? Para cada lado. Y esto va a ir aumentando si es que tú vas a aportar o vas a tener tratamiento térmico, ¿no? Precalentamiento. Ya si hay precalentamiento, esta cámara va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque vas a quemar los accesorios. Entonces, va creciendo y los tiempos de purga serán diferentes para iniciar la soldadura, ¿no? Si tú quieres saber exactamente cómo hacerlo, puedes ir a la guía que te digo, AWS D10.11, ¿ya? Donde te van a indicar o te van a dar este tipo de gráficas, donde tienes el NPC del tubo, o el diámetro del tubo, y el tiempo que te va a demorar según el flujo de gas que vas a poner, para que tengas un adecuado desplazamiento de gas que tiene contaminantes, ¿ya? Listo, entonces tú puedes ir a ese estándar o norma y verificar y usar las recomendaciones. ¿Listo? Una vez que tú desplazas el gas contaminado, tienes que bajar la presión con la cual estás inyectando el gas inerte, ¿ya? Para que no presente soplos de flujo al momento de que el soldador esté aplicando la soldadura. Entonces solamente se deja un mínimo para que tenga presión positiva y no vuelva a ingresar aire del medio ambiente que circula o está alrededor del componente. ¿Listo? Ahora, hay algo más extremo o hay algo
con mucho más cuidado, que es soldadura de sanidad. Nosotros cuando soldamos inoxidables vemos coloración dentro del inoxidable, ¿ya? Esta coloración es muy parecida a la coloración que se evidencia o se ve cuando tú tienes el temple en los aceros al carbono, pero este no es el temple, sino esta es la coloración que toma el óxido de cromo por la aplicación de temperatura, ¿no? A más temperatura, la coloración será más intensa, ¿no? Hacia un negro más profundo, ¿ok? Entonces, dentro de las normas que podamos tener, vamos a encontrar una que es muy importante, que es la AWSD 18.1, que es una norma, es la especificación para soldadura de sistemas de tubos y tuberías de acero inoxidable austeníticos en aplicaciones sanitarias, ¿ya? Para aplicaciones sanitarias vas a tener esto, con esto te van a calificar, ¿ok? Para aplicaciones sanitarias no tienes que pasar de la coloración del número 5, ¿ok? Tienes que tener este tipo de acabados. Si el inspector encuentra cualquier tipo de coloración que supere el 5, ¿ok? Te va a mandar a reparar la junta, no te la va a aceptar. ¿Por qué? Porque por sanidad, toda tubería que se suelde, ¿ya? Donde va a haber contacto de alimentos con la soldadura, no debe presentar nada de estos colores porque se han precipitado muchos carburos de cromo o ha generado contaminantes que no son adecuados para el consumo humano. Entonces te van a mandar a reparar esa tubería. Y no es que agarres, cortes y vuelvas a unir, sino que vas a tener que sacar una sección y volver a unir. Ya no va a ser una pega, sino van a ser dos pegas las que tú tienes que hacer. Por eso es que la soldadura sanitaria tiene que ser muy pulcra y tienen que tener varios cuidados. ¿Ok? ¿Listo? Aceros, soldabilidad de los aceros inoxidables ferríticos. Principales problemas es la baja tenacidad de la SAC, porque ya vimos que tenía un problema, ¿no? El crecimiento de grano. El crecimiento de grano se desplaza desde el cordón de soldadura, ¿ya? Desde el cordón de soldadura hacia el material base. Y la zona afectada por el calor, como ven en esta microestructura, tiene el tamaño de grano más grande. Ya sea inoxidables o aceros, cuando tienes tamaños de grano muy grandes, ¿qué pasa? ¿No? Cambian o varían las propiedades mecánicas. Para bien o para mal, hay algunas que mejoran y hay algunas que empeoran. En el caso de resistencias, empeoran, ¿no? Así que no es bueno, ¿ya? Y eso lo vamos a controlar con el aporte de calor. La tendencia a la precipitación rápida de fases secundarias de carburos y fase sigma. Son dos fases que vas a recordar y siempre vas a tener en inoxidables porque son los que se van a controlar, ¿ok? Susceptible a fragilización por hidrógeno, ¿ya? Recomendaciones: precalentar para reducir la velocidad de enfriamiento y mantener el depósito a una temperatura por encima de la temperatura de transición dúctil frágil. Reducir al máximo el embridamiento de la unión soldada, ¿ya? Para tener menores tensiones residuales, menor riesgo de fisuración en frío. Los materiales de aporte inoxidables ferríticos deben tener estabilizadores de titanio y niobio. ¿Esto para qué? Para que cuando empiecen a precipitar componentes, no precipiten carburos de cromo, sino precipiten aleaciones de cromo-titanio, cromo-niobio, ¿no? Entonces ahí hay que tener ese cuidado también. Con granos no estabilizados tipo 430 deben efectuarse un tratamiento térmico post soldadura para disolver los carburos. ¿Ok? O sea, para este tipo de material deben de realizar un tratamiento térmico. ¿Ok? Soldabilidad en los aceros dúplex. Punto débil en la SAC. ¿Ya? Siempre en soldadura el punto débil va a ser en la SAC. ¿Ok? No tienen problemas de agrietamiento en caliente. El sobrecalentamiento aporte calor altera el porcentaje de ferrita y su tamaño de grano en la microestructura, ¿no? Riesgo de precipitación de carburos de fase sigma, cromo, molibdeno y aumentan el riesgo de fase sigma, ¿no? Al precipitar estos materiales. ¿Ok? Vimos que la fase sigma es también una fase que se tiene que controlar dentro de los inoxidables, ¿ya? Precauciones: soldaduras con aportes de composición química similar al metal base, sobrealeados con níquel para balancear la ferrita, ¿no? La ferrita
que es muy importante en este tipo de acero, porque acuérdense que es ferrita más austenita, y la ferrita precipita otras fases, entonces vas a perder ferrita, así que tú tienes que cuando sueldas, tienes que tener un componente que te dé ferrita, ¿no? Para que compenses esa pérdida, ¿ya? La soldadura debe tener un porcentaje de ferrita de 15 a 50, o sea, ya no estamos viendo porcentajes de ferrita similares a las de los austeníticos, ¿no? Los austeníticos materiales de aporte eran recomendables de 5 a 15, ¿no? Acá tenemos que tener materiales que formen ferrita de 15 a 50, o sea, más porcentaje, ¿ok? ¿Cuáles son? No, ahí es de los dúplex. Ahora vamos a ver los martensíticos. Los martensíticos, su mismo nombre lo indica, la fase martensítica es dura, ¿no? No tiene baja tenacidad, ya lo vimos en la gráfica de propiedades mecánicas, ¿ya? Son muy templables, ¿ok? Si tú agarras, lo elevas a temperatura de trabajo, si lo enfrías bruscamente, van a formar muchos carburos o fases duras, por eso son templables, ¿ya? Alto grado de agrietamiento, fragilidad de la martensita y fragilización por hidrógeno. Todo material que tenga fragilización por hidrógeno es porque dentro de su estructura tiene zonas frágiles, ¿no? O de alta dureza, ¿ya? Que son los materiales más frágiles. Difícilmente soldables, entre paréntesis, ya les dije, dependiendo de su composición química, por la fisuración en frío. Esto de difícilmente soldables se controla simplemente con precalentamientos, mantenimiento de los componentes dentro de un horno durante todo el proceso de soldadura, enfriamientos lentos y luego un tratamiento térmico, y con eso tienes una soldadura adecuada, ¿ya? Recomendaciones: usar si vas a usar aportes con bajo hidrógeno, ¿ya? Asegúrate de que los consumibles sean secos. Cuando usas electrodos tienes que tener almacenados en horno, porque todos los revestimientos que son básicos van a agarrar humedad del medio ambiente, así que hay que evitarlo, hay que tenerlos almacenados bajo horno. Este material hay que precalentarlo sí o sí antes de soldar, y el tratamiento térmico post soldadura. Ahora por ahí alguien me dirá, no, yo he soldado martensítico sin necesidad de precalentar, pero yo le pregunto, ¿con qué aporte? Con un aporte que tiene mucha ductibilidad, que es, por ejemplo, un 309, ¿ya? Pero yo te pregunto ahí mismo, el 309 tiene las mismas características de resistencia que los martensíticos. No, los martensíticos tienen menor resistencia al desgaste, a la abrasión, así que no sería recomendable, a menos que sea una reparación puntual o de emergencia, ¿no? Es más, o sea, hay gente que repara rodetes puntualmente con 309 por recomendación de los mismos fabricantes. ¿Y qué pasa? Que lo mandan a trabajar, lo devuelven a la casa de fuerza, y en trabajo van a ver que la zona que han recuperado se les va a desprender rápidamente, porque la abrasión va a ser más severa contra un austenítico que contra el martensítico. Así que no les va a ayudar de mucho, ¿no? Así que hay que tener en cuenta por ahí eso también. ¿Listo? Los inoxidables, una vez que tú sueldas, por el mismo aporte de calor en la superficie, vas a tener óxido de cromo, ¿ya? Esto de acá este óxido se presenta porque es una zona empobrecida de cromo. Así que la superficie pasivante que tienes en esa zona no es de mucha ayuda, ¿no? Para ponerlo frente a un medio agresivo, ya sea ácido, agua de mar, cloruros, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, esa zona nosotros la tenemos que recuperar. ¿Y cómo la recuperamos? Con un decapado y un pasivado, ¿no? Pero para poder decapar y pasivar hay que limpiar toda esta zona, ¿ya? Tiene que ser libre de aceites, de grasas. Un material inoxidable, como les dije, automáticamente luego que pierde su capa pasivante, se autorregenera. Pero si está en presencia de grasas, no se va a poder autogenerar, porque esa grasa va a ser como que una película que va a impedir el ingreso del oxígeno y no va a tener suficiente oxígeno para oxidar en óxido de cromo, ¿ya? Y no va a generar esa capa pasivante. Así que hay que tener
por eso que se limpia y hay que tener bastante cuidado con el desengrasado del material, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Puede ser mecánicamente, ¿ya? Con arenado o granallado, ¿ya? O puede ser con ácido nítrico, ¿ok? Siempre que se usa escobillas y todo esto, se tiene que usar escobillas de acero inoxidable, ¿listo? No se puede usar aceros al carbono, porque al usar aceros al carbono estarías contaminando la superficie con carbono, que es un elemento que no lo queremos en este tipo de aceros, ¿ok? ¿Listo? Acá vemos, por ejemplo, el momento que está decapando, una zona ya decapada y otra zona que está con la coloración de la soldadura todavía, ¿no? Una vez que le aplicas el decapante, ya agarras y una vez que ya está decapado y ves que ya formó una película pasivante, tienes que agarrar y limpiar, ¿no? Porque este es un ácido altamente corrosivo, el ácido nítrico. Entonces, tienes que agarrar y luego de un tiempo que ya esté así el cordón limpio, o tú ayudas limpiándolo, ¿ya? Tienes que neutralizarlo. ¿Y cómo se neutraliza? Con soluciones de agua y detergente, ¿no? Lavas el inoxidable para que el óxido no siga oxidando más de lo que tú requieres, el material base, porque ya formó una película protectora, ¿ok? ¿Listo? Ah, acá un detalle más para pasar a contestar preguntas. Justo un amigo mío me llamaba el día de ayer y me pregunta, ¿no? Estoy haciendo un trabajo de unos tanques de inoxidable y me han pedido un acabado satinado. ¿No? El acabado satinado se da con ciertos instrumentos mecánicos, abrasivos y etc, etc, ¿ya? Me dice, luego de generar o hacer el acabado mate, ¿voy a pasarle un pasivante? No, no se le pasa ningún pasivante porque no va a quedar el acabado que tú quieres, ¿ya? Cuando se busca ese tipo de acabados, generalmente agarras en una zona limpia, donde no hay contaminantes, donde vas a ver donde no vas a tener que la superficie se contamine. Se hace el procedimiento de dar el acabado satinado o brillante y se los deja protegidos porque a las 48 horas de tú haber realizado ese tratamiento mecánico para darle el acabado, automáticamente el inoxidable ya formó una película protectora, ¿ya? Y no vas a notarlo en ningún cambio de coloración, sino va a quedar con el acabado que tú quieres. Así que no necesita de un ácido, ¿ok? Listo, muchachos. He corrido todo lo que he podido. Me he pasado unos minutos más. Voy a contestar algunas preguntas que me van a pasar. Y si desean, siguen preguntando y me van pasando. ¿Ok? A ver, ¿qué preguntas tengo por acá? Martín Páez pregunta, ¿cuál es el porcentaje de mezcla de gases adecuados para soldar con semiautomática con alambre 308 acero inoxidable? ¿Es cierto que sí utiliza el CO2? Es cierto, justo lo veíamos, el gas en particular, el porcentaje es 98% de argón con 2% de CO2, ¿ok? Cuando vas al proveedor de gases, muchas veces el proveedor de gases te induce a comprar el 98% de argón con el 2% de oxígeno, ¿ok? Si tú sueldas con esos dos gases, vas a ver que con el oxígeno no tienes una transferencia tan fluida como se va a dar con el CO2, ¿ok? Por eso que yo les recomiendo verificar bien antes de soldar, ¿ya? Sí se usa CO2, pero en porcentajes bajos, ¿ok? Para no trasladar tanto carbono al material base. ¿Listo? ¿Ya? Ok, y yo creo que con eso respondía a Martín Páez. Ok. Es más, Martín, ahí puedo todavía indicarte, ¿no? Es más, cuando tú sueldas con alambres tubulares, ya, de inoxidable, los gases protectores pueden ser 100% CO2 y no pasa absolutamente nada porque el alambre tubular
trae fundentes, ¿no? Y parte de esos fundentes va a ser que parte de ese carbono que pasa del gas al material base se, este, se quede en la escoria, ¿no? Como parte de la escoria y no afecte la microestructura del inoxidable. Así que con eso creo que he respondido a tu pregunta, ¿ya? Ernesto pregunta, ¿qué inox se recomienda para instrumentos quirúrgicos? El inoxidable para instrumentos quirúrgicos generalmente son inoxidables 316 y inoxidables martensíticos, ¿ok? Osvaldo pregunta, ¿cuál es la diferencia, qué diferencia tienen los electrodos 29.9 y 308? 29.9 no es un electrodo, no es una clasificación, es un nombre comercial, ¿ya? El inoxidable 29.9, su clasificación es AWS 312, ¿ok? 312 y 308. Los dos son partes austeníticos, pero tienen comportamientos totalmente distintos. El inoxidable 312 tiene es como, ¿cómo decirte? Lo usamos mucho en soldadura disímil. ¿Por qué? Porque la elongación o del material de aporte es mayor comparado al 308. Por eso que nosotros el 312 lo usamos mucho en soldadura disímil. El 308 generalmente se usa para soldar aceros inoxidables base 304, 308, ¿no? Es ese tipo de aceros, ¿ok? Entonces ahí hay dos aplicaciones diferentes para dos aportes o dos electrodos austeníticos. ¿Listo? ¿Qué más? A ver, ¿qué más dice? ¿Qué inox es recomendable para centros comerciales o para una industria minera? Ya, ahí, como les dije, tienes que ver qué inoxidable vas a soldar. Todo depende del material base. Si vas a soldar un 308, vas a usar un 308. Si vas a soldar un 316L o un inoxidable IC316, vas a tener que buscar un aporte 316L. ¿Ya? Depende mucho del material base. Es muy grande, así sea. Generalmente en la industria comercial utilizamos, si ves que es plancha, son 240 grado 304. Si son barandas, igual, son grado 304, 308. Entonces, con un aporte 308 podrías cubrir todas esas necesidades, ¿ya? Y en minería, sí, en minería cambia. En minería usan, para las plantas concentradoras, usan mucho el 316, incluso usan dúplex. Así que ahí sí hay que saber el material base, ¿ya? A ver qué dice. ¿A qué amperaje es recomendable usar un electrodo inoxidable? Depende del diámetro del electrodo inoxidable, ¿no? Hay electrodos inoxidables desde un 16, ¿ya? Que sueldas con 15, 20 amperios, 30 amperios y así hasta inoxidables que son de 532 que vas a soldar con 130, 140, 150 amperios, ¿ok? Depende del tipo o depende del diámetro de electrodo. Adino pregunta, ¿el inox se puede soldar con agua? No, sería introducir humedad y la humedad genera varias cosas, ¿no? Dentro del componente. Tal vez has escuchado tú aplicaciones de aceros al manganeso que lo sueldan introduciendo gran parte de estos componentes en agua, porque el manganeso es muy, muy susceptible a la temperatura, o sea, si tú lo calientas mucho se fisura. Entonces, componentes grandes de aceros al manganeso generalmente se ponen en un contenedor de agua, se deja la zona donde vas a soldar y no permites que caliente tanto para evitar fisuras. Tal vez estás confundiendo por ahí la cosa. ¿Ok? Félix pregunta, ¿qué tanto es el porcentaje de soldar con inox tuberías calientes? No entiendo, no entiendo mucho. No entiendo mucho a qué se refiere. ¿Por qué se forma ferrita en inox 304? Porque el inoxidable 304 es un austenita, es austenita, ¿ya? Es una pregunta que tal vez me sale porque siempre hay por ahí soldadores agarran y dicen, no, ingeniero, soldé una plancha 304 que antes de soldarla le puse un imán y no pegaba. Y ahora cuando lo sueldo siento que me jala. Se ha magnetizado. ¿Por qué? Porque dentro de la soldadura, ¿qué fase se precipita? La ferrita. ¿Y la ferrita qué es?
magnética. Entonces, tú puedes tener un inoxidable austenítico que al momento de soldar, por la temperatura que aplicas, vas a tener cambios microestructurales y van a precipitar en ferrita, ¿ok? Y la ferrita es magnética, así que ahí va tu respuesta. Luciano pregunta, ¿en qué proceso SMAO el electrodo usa inox 306? No, 316, es inox 316. Aportes 316 generalmente usas cuando vas a, por ejemplo, tienes ambientes altamente corrosivos, agua de mar, o algún óxido o químico que es corrosivo, ¿ya? Enoch pregunta, ¿cómo se puede reparar los soldadures inoxidables contaminadas con óxido? Carbono. ¿Cómo se reparan? Son dos cosas. Si solamente es una contaminación superficial, no necesitas cambiar nada, ¿no? Hay que analizar primero. Es una pregunta bastante importante porque son varias cosas. Saber por qué se ha dado saber por qué se ha dado el óxido. Si el óxido está en la superficie, es intergranular, ya pasó toda la tubería, etc, etc. Si es superficial, seguramente ha habido un empobrecimiento de la capa pasivante, así que ya está empezando a atacar, o había un contaminante que se ha dado por X contaminantes y se está empezando a oxidar como que en forma de puntos. Ya, eso simplemente lo limpias y ahí queda. Si ya ves que ya no es óxido, sino es corrosión, tienes que reemplazar el componente, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué no se puede aplicar procesos oxicorte en acero inoxidable? ¿Por qué no se puede aplicar proceso oxicorte? El oxicorte, dos cosas, oxígeno más acetileno. ¿El oxígeno qué hace? Oxida. El proceso oxicorte es un medio de corte, si bien es cierto, usa temperatura, pero no usa temperatura para fundir y cortar. Lo que corta es la oxidación que se genera al momento de que llega a cierta temperatura, la oxidación que genera el material con el oxígeno, ¿ya? Por eso cortas con oxicorte los aceros al carbono. En este caso no vas a poder hacer eso porque los componentes que se forman no son iguales a los de los aceros al carbono. Aparte, el inoxidable, como te dije, la transferencia térmica no es igual a la del acero al carbono, ¿ya? Es diferente, ¿ok? Es menor, va a concentrar calor, vas a deformar toda la plancha, vas a contaminar todo el borde, vas a precipitar carburos, vas a precipitar óxidos y no vas a desperdiciar material porque luego vas a tener que cortar con procesos plasma, con discos abrasivos, más material y vas a perder plata, ¿no? Por eso no se puede cortar.